Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Más allá de hablar y escuchar palabras. Transmitiendo desde la cabina de radio web de trabajador a trabajador. Fomentamos la unidad y respeto entre la familia caminera, resaltando la importancia de nuestra fuente de empleo, mediante la construcción de un foro de información y diálogo, directos entre el CEN y la base trabajadora. Una cultura laboral igualitaria y libre de violencia en Capufe. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Una vez más estamos aquí con ustedes saludándolos muy afectuosamente y en especial reciban un saludo y nuestra solidaridad todas nuestras compañeras en el marco del Día Internacional de la Mujer. Haciendo un poquito de historia, pues el 8 de marzo, desde 1975, se celebra este día establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Y haciendo historia en nuestro país, pues debemos de reconocer esa lucha de las mujeres. Y como muestra está que el 3 de julio de 1955, por primera vez, acuden a las urnas a emitir su voto. Y bueno, en este segundo programa vamos a hablar sobre el tema ¿Cómo aprendí a ser hombre? E introducción a las masculinidades. Y para hablar de este tema nos acompaña Ricardo Ayllón González. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes una vez más compartiendo ahora este tema de las masculinidades. Muchas gracias. Muy bien, pues sin más, vamos a entrar ya de lleno al tema e iniciaremos con la primera pregunta que le haremos a Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Hola. De cómo aprendí yo a ser hombre. ¿Cómo aprendimos cada uno de nosotros a ser hombre? Bueno, pues fíjate que es una pregunta muy interesante porque nos va dando información, nos va dando luces, como decimos, ¿no? De cómo, ¿por qué soy como soy? ¿No? ¿Por qué soy este hombre que soy? Y tiene que ver con todos estos aprendizajes que he ido teniendo en mi vida, pues fíjense, incluso desde antes de nacer. Es decir, cuando ya se sabía o se sabe que el bebé que va a nacer es un hombre, empieza a haber una serie de ideas, de expectativas, de lo que se espera de ese bebé. Miren, hasta luego lo decimos de broma, ¿no? Pero es real. Hasta luego decimos, oye, va a ser futbolista, o va a ser un ingeniero, o un abogado reconocidísimo, etcétera. Y entonces, pues, se empiezan a tener estas grandes expectativas en lo que ese bebé, que incluso todavía ni nace, va a hacer, ¿no? Entonces, nacemos, y nuestra primera, digamos que aprendizaje lo vamos a tener, pues, de nuestra familia, ¿no? La figura materna o paterna que tenga, ya sea si tengo mamá, papá, y o abuelo, abuela que me esté acompañando en la crianza, pues ese va a ser el primer referente que tenga. Si tengo hermanas, si tengo hermanos, y ahí me van dando indicaciones, desde que sí, qué ser, cómo ser, y esto va aumentando, porque primero es la familia, pero imagínate que luego hay una familia extensa. Entonces de repente llegan los primitos, las primas, y entonces me van llenando de información de cómo es lo que tengo que ser yo como hombre. Y no es que me digan, ¿no? Así de, Ricardo, tú tienes que hacer esto, pero sí me van diciendo el clásico, ¿no? No llore, aguántese. O si jugamos carreritas y me dicen, el último es vieja, el último es vieja. Y entonces son una serie de mensajes que yo voy recibiendo. Fíjense, ¿sí? Si me dicen el último es vieja, pues ¿qué es lo que no quiero hacer?
vieja, ¿no? Entonces quiero ser el primer, y entonces, si el último es vieja, el primer lugar, ¿quién es? Pues uno. Entonces vamos aprendiendo, y la escuela será el otro referente importante en donde nos van a seguir dando mensajes. Y así nos vamos y nos extendemos. Pues somos seres sociales. Entonces, después va a estar los medios de comunicación. Canciones, series, ahora, ¿no? En nuestro tiempo, pues eran las telenovelas, ¿no? Eran las películas, eran todas estas, pues todavía, aún hoy, siguen pasando las películas de Pedro Infante, ¿no? Habrá quien diga, no, pero ese ya no es referente. A lo mejor el referente hoy es Maluma, ¿no? Pero nos van dando ideas de cómo vamos a ser como hombres. A lo mejor ahora serán referentes las series de los narcos, por ejemplo, ¿no? Ya ven que luego hay muchas. Entonces ahí te van dando una idea, te van dando esos mensajes de cómo ser como hombres. Entonces, ¿cómo nos vamos construyendo? Pues así, en estas se llama socialización de género. Nos vamos formando con todo esto que nos van diciendo y que empieza ahí en la infancia y termina hasta que nos morimos, porque luego creemos que nada más es en la infancia, en la adolescencia, y no, esto es a lo largo de toda la vida. Nos van diciendo cómo ser y entonces pues yo voy viendo si sí, si no, y le vamos cambiando. Fíjense que trabajando con jóvenes, luego encontramos muchas ideas de estas, porque trabajamos una vez con jóvenes allá en la Sierra de Guerrero, y nos decían ahí que ser hombre, ahí en la Sierra de Guerrero, era cuando lazaban un caballo, cuando aprendían a lazar un caballo, se hacían hombres. Los mismos jóvenes de esas edades en Tijuana nos decían, aquí somos hombres cuando nos vamos a Estados Unidos, conseguimos trabajo y nos compramos una troca, la camionetota, ¿no? Porque es lo que se va diciendo, ¿no? De acuerdo al contexto es lo que se espera, pero es como se van haciendo hombres. Si te fijas, ese es el logro, ¿no? Como el paso a seguir. En ámbitos urbanos, aquí en Tepito, en Ciudad de México, alguna vez trabajando con jóvenes nos decían, pues aquí tienes que hacer de alguna banda, ¿no? Y si matas a un poli, pues mejor, ya eres un hombre. Entonces son esos aprendizajes que están en el contexto que nos van haciendo como todas estas ideas y creencias, y así nos vamos haciendo hombres y mujeres con toda esta llamada socialización de género, para lo bueno y para lo malo, esos aprendizajes los vamos teniendo y así nos vamos formando como personas. Ricardo, perdón, al final del día no se ha terminado con esa tradición, con esa cultura. No, fíjate que no, o sea, pareciera, ¿no? A pesar de todos los avances, de todos los trabajos en prevención, todo lo que se ha hecho, leyes, etcétera, pues es que nuestro país es tan grande, tan diverso, que poderle llegar a todos los hombres con esta idea de la igualdad, de la no violencia, pues es muy complicado. Y vemos, ¿no? Tan solo en Ciudad de México, que es tan grande, hay una diversidad de formas de ser hombres, que hay quien diga, bueno, pero eso ya no sucede, ¿no? O sea, esto del hombre violento, de ese machín Pedro Infante, a lo mejor al día de hoy ya no existe. Pero, a lo mejor, si ponemos allá el ejemplo Maluma, Pedro Infante, pues a lo mejor será el mismo ejemplo, pero con formas diferentes. Es decir, a lo mejor Pedro Infante tenía muchas mujeres, Maluma tiene muchas mujeres, ¿no? Y entonces puede ser que un mensaje para ser hombres, ¿cuál es? Ten muchas mujeres, ten muchas parejas. Entonces, puede ser, Carmelita, que haya un cambio a lo mejor aparente en la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo tradicional machín que existe en nuestro país. Y vemos como en algunos lugares, hay alguien que decía, un compañero decía el machómetro, ¿no? Habrá lugares en donde haya más expresiones de este machismo más visibles y habrá otras donde no las haya tan fuertes, pero siguen existiendo la idea de que como hombres seguimos siendo superiores a las mujeres o a todo lo femenino, o no parecernos a las mujeres o a todo lo femenino. Entonces, pues sí, desafortunadamente sigue estando más presente. Pues con esto que nos explicas y que hace reflexionar, a mí en lo personal me hace reflexionar,
y me doy cuenta que este es un problema social muy grande, que tal vez no lo había yo dimensionado de esta manera, como lo estoy haciendo ahorita. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque esos mensajes que recibimos de niño, como bien lo comentas, esas referencias que las seguimos teniendo, aunque sea en otra época, seguimos referenciando y seguimos o siguen aprendiendo a ser hombres de una manera equivocada. ¿Qué hacer entonces? Pues qué bueno que lo dices, porque fíjate, aquí, de hecho, hay una definición sobre masculinidad, ¿no? Que nos dice, ¿qué es la masculinidad? Y la definición que se nos da es que la masculinidad son esos mensajes que la sociedad nos va diciendo, la manera en que los voy incorporando a mí, a mi identidad como persona, como hombre, y luego cómo lo voy reproduciendo, ¿no? Son como estos 3 pasos, que no es más que la forma en que aprendemos como personas en general. Entonces, estos mensajes, justo de lo que hemos estado hablando, que en la teoría, en la academia, les llaman códigos, ¿no? Aprendidos, que están ahí en el suelo cultural, ahí es donde podemos incidir. Con estos programas, como el que están haciendo ustedes, con campañas, con trabajos en prevención en escuelas, es cuestionar todas esas ideas tradicionales que nos dicen de ser hombres, esos códigos tradicionales que están ahí. Por ejemplo, nos dicen que como hombres debemos de tomar mucho alcohol, ¿no? Y de aguantar. Ese mensaje sigue muy presente, y lo vemos con niños, y lo vemos con jóvenes. Entonces, cuestionar esa idea, porque es solo eso, es una idea, es un aprendizaje que está ahí. Entonces, en esta idea que nos dicen de qué es la masculinidad, pues si ya sabemos que en una parte son esos mensajes, a ver qué hacemos, cuestionémoslos, pongámoslos en duda. El segundo paso que podemos hacer es, ok, pues ya están bombardeados, ¿no? Todo el mundo con esos mensajes, pues hagamos todo un trabajo de sensibilización para, si ya tengo ese mensaje, si a mí me dijeron que como hombre tenía que tomar mucho alcohol para ser hombre, pues si trabajamos a nivel grupal con jóvenes, con infancias, incluso con adultos, y vemos que eso no te hace ni más ni menos hombre, podemos entonces promover que tú puedes tomar lo que tú quieras. Incluso puedes tomar un té, ¿no? Y a veces, igual vamos a un restaurante, ¿no? Y pedimos una cerveza. Ejemplo, vamos Carmelita y yo a un restaurante. Y Carmelita pide una cerveza y yo pido un té. El mesero, ¿a quién le va a traer la cerveza? A ti. Me la va a traer a mí, ¿no? Y a Carmelita me va a llevar el té. Ya luego haremos el cambio y todo. Carmelita se echará su chela. Pero la idea es eso, es cómo podemos ir cambiando y no pasa nada si no tomo alcohol. Y así como ese ejemplo del alcohol, bueno, el tema de la violencia, el tema de que debemos de ser los únicos proveedores económicos, el tema de las emociones. Entonces, cuestionar estas ideas de que solo como hombres, por ejemplo, hablando de emociones, no podemos llorar, no podemos expresar miedo, no podemos expresar ternura, cuestionarlas y enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que sí es válido que yo como niño, como joven exprese ternura, que nos sigamos dando besos con mi papá y no pasa nada, no se me cae nada. Un papá decía, no, es que si mi hijo adolescente me sigue dando besos en la mejilla, imagínate, se va a volver gay, ¿no? Y no es cierto, o sea, no pasa eso, ¿no? Entonces, enseñarle que la expresión de las emociones es muy humano y es una expresión que tenemos todas las personas. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo seres humanos, personas, hombres funcionales, que podemos llorar, que podemos expresar estas emociones. Entonces, sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Justo este programa que invita a informar y a reflexionar, esa es la idea, esa es la función. Bien, entonces, ¿qué entendemos por masculinidad? Pues eso, como todos los códigos culturales que se nos van diciendo acerca de ser hombres y que van variando de cultura, época, incluso
pues sí, de la cuestión histórica, ¿no? No es lo mismo lo que le decían a mi abuelo, ¿no?, acerca de ser hombre, que lo que hoy sabemos que implica ser hombre. Y tampoco será lo mismo si mis nietos, ¿no?, lo que reciban ellos de información de lo que va a ser un hombre. Entonces, son todas esas ideas que están en lo social, en lo cultural, que nos van diciendo cómo ser hombres de una u otra manera. Es eso, Carmelita, es como esos aprendizajes que están ahí, que, como ya lo dijimos, la familia, la escuela, todos nos van diciendo, nos vamos incorporando en nuestro aprendizaje y ¡pum!, sale después la conducta y comportamiento. Es muy interesante lo que comentas, sobre todo en relación a ser funcionales. O sea, si recibimos ciertos códigos o ya recibimos ciertos códigos y ahora los cambiamos, no vamos a dejar de ser funcionales. Ahora, aquí hay algo muy importante y lo comento por el hecho de que los trabajadores y trabajadoras de Capufe abarcamos o estamos en todo el territorio nacional. Y es diferente la manera, como tú lo decías, un hombre se hacía, comentabas que un hombre en Tijuana se hacía cuando pasaba al otro lado y trabajaba, o aquí en Guerrero cuando ya lazaba un caballo. Pues eso es lo que también nosotros tomamos en cuenta, porque son diferentes contextos, diferentes formaciones, diferentes culturas, por llamarlo de alguna manera, y lo que queremos precisamente es contar con personal especializado en los temas para que nos ayuden y entiendan nuestros compañeros que algo tenemos que hacer para ir cambiando esta cultura, y no por el hecho de dejar de hacer algunas cosas nosotros como hombres, pues ya no vamos a seguir funcionando. Claro. Fíjate, y aunque efectivamente nuestro país es tan diverso, ¿no?, tantos contextos, incluso pues, o sea, si estamos, no sé, recuerdo cuando hemos trabajado en Yucatán, tantas etnias, tantos pueblos tan diferentes también entre sí, ¿no? Y así es la gran diversidad. La misma Ciudad de México pues es tan amplia y tan diversa. Aún así, aunque haya estas formas múltiples y contextos, al menos hemos detectado 4 elementos que a todos los hombres, sea el niñito mazateco en Oaxaca, sea el niño de Monterrey, tenemos, por ser hombres, ¿no? Y es justo el tema del manejo de nuestras emociones, que solo se permite el enojo como una apertura a las emociones. La idea de que debemos de ejercer violencia para tener el control. La idea de que somos los proveedores económicos. Y la cuarta, nuestra vida sexual. La idea de que sexualmente podemos tener muchas parejas, ¿no? Como decía un hombre, tengo un apetito sexual insaciable, decía, ¿no? Esas son 4 ideas, fíjate, que se van matizando, pero así sea, insisto, en la comunidad mazateca en Oaxaca, estas van a estar ahí presentes, de una o de otra manera. No por eso, pues tenemos los niveles de violencia tan altos que tenemos en todo el país, ¿no? Violencia contra las mujeres, me refiero, ¿no? Es decir, si solo fuera en un contexto diríamos, bueno, es que en la comunidad maya allá no existe esa violencia porque la comunidad de ahí tiene un aprendizaje distinto. No, sí existe, ¿no? En comunidades indígenas sabemos que la violencia contra las mujeres, incluso la número 1, es la física. En contextos urbanos sigue existiendo la violencia contra las mujeres, solo que es el más alto es la psicológica y emocional. Entonces, si se fijan, cambian las formas, pero el fondo es el mismo. A lo mejor a una niña mazahua la venden o la matan. Todavía hoy pasa, que las venden. A la niña de acá de Ciudad de México, a lo mejor no la venden, no la matan, pero sí en la calle le darán un acoso sexual, seguramente. Entonces cambian, las formas cambian, pero el fondo sigue siendo el mismo que vamos teniendo. Entonces sí es importante mirar el contexto, pero aún así están estas formas que nos han dicho que somos desde ahí como hombres socialmente, y que seguimos
Ojo, y esto no lo hemos hablado, no solo nos lastimamos o lastimamos a ellas, a las parejas, sino también nos lastimamos a nosotros. O sea, la no expresión de nuestras emociones, ¿a qué nos lleva? Nos enfermamos, ¿no? Nos enfermamos de hipertensión, problemas cardíacos, y ahorita las cifras de COVID, quienes estamos muriendo más somos los hombres, porque tenemos un tema relacionado justo con hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, sí nos va la vida ahí también de por medio de nosotros, seguir esta idea muy tradicional. O sea, no solo hay un impacto a otras personas, hay un impacto para nosotros mismos. ¿Por qué es importante involucrar a los hombres en estos temas? Bueno, porque, a ver, mayoritariamente, somos los hombres quienes seguimos ejerciendo ese machismo, tanto en forma de violencia, como lo he comentado, como en situaciones de desigualdad hacia las mujeres. Entonces, si nosotros como hombres en una gran parte ejercemos estas dos situaciones, si trabajamos con los hombres, podemos dejar de hacer tanto esas formas de violencia como dejar de terminar estas acciones que promueven una desigualdad para ellas, para las mujeres. En pocas palabras, si somos en parte el problema, podemos ser parte de la solución. El machismo no trae nada bueno, nada. Y en esta cultura sabemos que hombres y mujeres podemos reproducir esas conductas machistas. Pero en la gran mayoría, los hombres somos quienes representamos muchas veces ese machismo. Entonces, ¿con quién es prioritario trabajar? Pues con nosotros. A ver, y como yo siempre digo, no es que seamos los malos del cuento, pero en esta cultura eso hemos aprendimos estas formas machistas de una u otra manera. Entonces, no es contra Ricardo, contra Rodrigo, ¿no? Contra Martín, no, sino con esos aprendizajes machistas que tenemos, y es sobre esos con los que trabajamos a nivel individual, grupal, de información. Porque, yo insisto, pues tampoco nosotros merecemos una vida de violencia, ¿no? Ni un desgaste emocional, ni que nos vaya la vida de por medio. Merecemos una buena vida también nosotros, y por ende, pues también ustedes. Entonces, es por eso, ¿no? Como involucrarnos también y ser parte del cambio. Entonces, es fundamental. Es decir, ¿tienen que desaprender para reaprender? Así es. Sí, primero aceptar que ejercemos formas de machismo, ¿no? Yo creo que, pues en esta cultura en la que vivimos, yo creo que todas las personas, todas, ejercemos violencia y hemos recibido violencia. En especial, si yo le hablo a los hombres, pues creo que importante es identificar y reconocer qué violencias hacemos, y no solo me refiero a la física, como decía hace un rato, creo que la emocional y la psicológica es fundamental mirar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando logro reconocer que sí ejerzo conductas machistas, que sí soy machista, ese es un primer paso. Es como la persona alcohólica. Mientras no reconozca que tiene un problema de alcohol, no va a haber una oportunidad de cambio. Una vez que reconozca que sí, por estar en esta cultura, soy machista, bueno, entonces puedo reconocer, identificar todas esas actitudes que me hacen querer tener el control, que me hacen daño, que le hacen daño a las personas con las que vivo, y la posibilidad de aprender formas distintas, desde relacionarme con respeto, no invadiendo, pidiendo la palabra, dejando de controlar. Es decir, hay muchas herramientas ya para generar un cambio. Entonces sí, es dejar de hacer algunas cosas que aprendí para aprender otras que me ayuden a mejorar mi relación conmigo mismo, ¿no? Mi relación con mi salud, por ejemplo, mi relación de pareja, mi relación como papá, con mis hijas, con mis hijos, o tener una mejor vida, pues. O sea, creo que
Al final de cuentas, cuando trabajamos masculinidades y género, es tener una vida mejor en todos los sentidos, personal, familiar, relacional, sexual, eso. Muy bien, pues después de esto que nos comentas, a mí me gustaría que todos los que nos están escuchando y los que posteriormente nos escuchen, que hiciéramos un ejercicio de algo interesante que tú planteas, que tú preguntas, de qué violencia hacemos, qué violencia llevamos a cabo los hombres, y que sin darnos cuenta, pues afectamos directamente a la mujer, a nuestra pareja, a nuestra novia, a nuestra amiga, a nuestra compañera de trabajo, y que hiciéramos una reflexión para ver hasta dónde puedo yo desaprender eso y reaprender, cambiar, para el bien no solamente de ella, sino también mío, como bien lo dices, de mi salud. Qué complicado, porque en lo personal, pues yo me he dado cuenta de la violencia que a veces ejerzo, tal vez al no darle el paso a un conductor cuando yo voy manejando, cosas así, y que sé que no está bien, pero tal vez esos códigos que ya traigo de no dejarme, porque si no voy a dejar de ser hombre. Qué complicado. Pero bueno, nada es imposible, tenemos que hacerlo. Y esa es la invitación que les hago, compañeros. Reflexionemos sobre esta pregunta: ¿qué violencia ejerzo? ¿Qué violencia hago? Y hacer conciencia. Pues, Ricardo, ya llevamos unos minutos más de lo que teníamos programado. Realmente interesante este tema. Y pues algo que quieras comentarnos ya para cerrar este programa. Yo creo que solamente que puedan visitar las redes sociales de Gendes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Las redes sociales de Gendes, tanto Twitter, Facebook, Instagram, es la misma, Gendes AC, juntito, Gendes AC. Ahí y la página electrónica, que es www.gendes.org.mx, para que vean mayor información, materiales que hay ahí que puedan ser de utilidad y que se sigan informando. Creo que informarse es el primer paso hacia el cambio. Claro, muy bien. Pues antes de despedirnos, antes de que Carmelita nos ayude a despedirnos, quiero leer esta frase que dice: de ver pruebas, demostraciones, son palabras que nos confirman la existencia de una verdadera carrera para hacerse hombre. La virilidad no solo se otorga, se construye, digamos, se fabrica. Y es una frase de Elizabeth Badinter, expresidenta de Chile. Bueno, pues agradecemos a Ricardo por compartir este importante tema. Así nos despedimos de nuestras compañeras y compañeros que nos ven y escuchan, recordándoles que la próxima semana, en punto a las 4 de la tarde, se transmitirá el tercer programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.